Vamos de inmediato entonces con nuestro invitado, el profesor Sixto Bisuete. Profesor, bienvenido, muy buenos días de antemano, muchas gracias por haber aceptado este diálogo con nosotros. Y bueno, ¿cómo está viviendo estos días de cuarentena, profesor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, bueno, gracias por la oportunidad que me dan para expresarme y dar mis criterios en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando en todos los aspectos, ¿no? Yo pienso que en la parte política, en la parte económica y en la parte deportiva que a nosotros nos compete. Primero quiero igual saludarles a todos, a Cristian, a Raúl, a Alfredo, que se va a unir, a Fabricio, y esperando que toda su familia esté bien también, porque todos preocupados. Nosotros ya saben que en el mundo del fútbol estamos siempre en contacto, manteniéndonos a ver cómo estamos, si estamos cumpliendo las disposiciones generales que ha dado el gobierno, y nosotros, ¿no? Pues de parte de la familia, siempre cumpliendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos jefes de familia, tenemos que dar el ejemplo, y no nos ha pasado nada. En toda la familia estamos muy bien y siempre cumpliendo con todas las disposiciones. Profesor, recordamos prácticamente el último equipo, si cabe mencionarlo así, que usted tuvo fue la selección boliviana en la sub-20 en el año 2018. Después de eso, ¿usted continúa al frente de la selección boliviana o ya no, profesor? Bueno, sí, el último trabajo a nivel profesional lo estuve haciendo acá en la provincia del Cotopaxi, en el Club Deportivo La Unión. Un equipo que muy organizado, que tiene un gran complejo y que quería hacer un proyecto serio para llegar a la primera vez del fútbol ecuatoriano. Con los aspectos importantes que tenía este equipo, por ejemplo, la infraestructura, la parte económica, solvente a la medida de las posibilidades, y más que todo el objetivo principal del presidente era ascender este año, y eso me volvió al piso como para poder llegar a la segunda actividad y hacer un trabajo primero de formación y después llegar al objetivo principal. Bueno, esto estuvimos haciendo desde el inicio de este año. El año anterior estuvimos hasta medio año en la selección boliviana, trabajando como director deportivo de toda la federación y manejando la sub-20, ¿no? Y así es que, bueno, una experiencia muy buena. Yo pienso que es valedero el haber estado fuera del país, el haber sido tomado en cuenta para elevar y seguir en vigencia con nuestra profesión. Pero hoy no estamos un poco complicados porque aparte de que la credibilidad del entrenador ecuatoriano no estaba siendo satisfactoria por parte de los dirigentes de fútbol ecuatoriano en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, hablo de selecciones nacionales, hablo de equipos de la primera división, Liga Pro, Primera B y Segunda también, porque en segunda categoría ya existían entrenadores extranjeros, y cada día, cada mes que pasaba, cada año que pasa, nos vemos abocados a que no tenemos las posibilidades de trabajo todos los que nos hemos preparado. Y ahora que existe el Instituto Superior que saca entrenadores de fútbol en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no sé dónde vayan a ubicarlos, ¿no? Yo sé que el objetivo no es solo el fútbol profesional, es las unidades educativas, de las academias de fútbol, las escuelas de fútbol. Yo sé, pero a quienes hemos tenido un recorrido por el fútbol ecuatoriano, se ve que no existe todavía. Pero yo pienso que hoy deben levantar la mirada y decir, bueno, ahora que nos ha sucedido esto, para cambiar, ¿no? Primero de pensamiento para el apoyo al entrenador ecuatoriano. Nosotros
tenemos que acomodarnos a la situación económica. Nosotros sabemos cómo entrenar y cómo tratar a todos los deportistas ecuatorianos y ojalá exista la posibilidad en este momento, ojalá exista esa posibilidad para poder volver a trabajar. No hablo solo en primera persona, sino hablo a nivel general de todos los entrenadores. Claro, profesor, ya viene Fabricio Salcedo también y Wilfredo La Pepa Borbor con las preguntas, pero del 2007 al 2015 usted estuvo prácticamente siempre inmerso en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por ahí en el 2012 estuvo en el Nacional, en el 2013 en el Imbabura, pero después volvió en el 2014 a la selección sub-20 y en el 2015 estuvo al frente de la selección de mayores, pero como que después del 2015 viene el tema que usted acaba de mencionar, ¿no? De la credibilidad al director técnico ecuatoriano, que se perdió, porque después de eso no volvió a la selección, profesor. Bueno, sí, y yo salí de la selección nacional sub-20 en el año 2012 para hacerme cargo de Nacional. Luego, en el año siguiente, me parece que fue en el 2013, estuve en el Imbabura y quedamos terceros en la Serie B a 2 puntos de Muchuruna, que ascendieron los dos. Entonces, con esos resultados y el buen trabajo que hicimos en el Imbabura, volví a la selección nacional sub-20 hasta el 2015, ¿no? En enero 2015, porque ahí fue el último sudamericano que dirigí en Uruguay, en Colonia, Uruguay. Pero antes de eso estuve hecho cargo 4 partidos, no sé si recuerdan ustedes, 4 partidos que dirigí en Estados Unidos, frente a El Salvador, frente a Bolivia mismo y Brasil, ¿no? Brasil y México. Entonces hicimos un gran trabajo dándoles la posibilidad a muchachos y se entusiasmaron. En ese momento, después de esos partidos, me encargaron la selección nacional para participar en la Copa América en Chile. Yo fui a los congresos, fui a todo para dirigir esa selección nacional, pero después del sudamericano no sé qué pasó y ahí ya vino el profesor Quintero de hacerse cargo para la Copa América. Hasta ahí, bueno, no, he tenido algunas oportunidades, pienso que también algunos logros que he entregado al país y satisfecho de mi trabajo, del haberme preparado. Dios ha sido tan bueno también, porque sin el apoyo de él no podemos llegar. Yo pienso que con todo lo pasado de preparación, de haber dejado a la familia, de haber sufrido un poco en la instancia en Europa, en hacer muchos cursos, seminarios y bueno, el haber pasado también el proceso de la selección nacional desde el año 2007, a inicios 2007 hasta el 2015, fue un factor muy importante para madurar como profesional, para tener buenas guías, buenos conocimientos y las experiencias que no se ganan de la noche a la mañana, ¿no? Porque aparte de hacer el trabajo de la dirección técnica de las selecciones nacionales y equipos profesionales, he estado en muchos seminarios, muchos cursos enviados por la Federación Ecuatoriana en la CONMEBOL y en la FIFA. Bueno, eso me ha servido mucho y bueno, eso es para mí, ¿no? Para el currículum, pero ojalá se siga dando las posibilidades. Ya vuelvo y repito, hoy que nos ha sucedido esto, estamos en esta crisis y saliendo de esto, ojalá haya las posibilidades y las oportunidades al entrenador ecuatoriano. Perfecto, Fabricio Salcedo también se une al diálogo. Fabricio, adelante. ¿Qué tal, mi estimado profesor Sixto Rafael Bisuetti? Un fuerte abrazo para usted. Hablemos un poquito de historia, profesor. Le soy sincero, yo antes del 2007 no conocía para nada
el nombre de Sixto Bisuete, para nada. Yo recién lo vengo a conocer usted en el 2007 con esos famosos Juegos Panamericanos de Brasil, donde en su momento, pues usted sabe cómo son nuestros dirigentes, ¿no? A veces no prestan los jugadores, el egoísmo, ¿no? Cuando la selección debe ser lo primero. Y usted, yo recuerdo que se fue con rezagos se fue a jugar el Panamericano en Brasil, lógico, con un gran dirigente como Amílcar Mantilla, ¿no? Que también desde aquella época yo lo vengo a conocer al señor Amílcar Mantilla en lo que tiene que ver al amateurismo, a las divisiones menores, ¿no? Y llevó un equipo en aquel momento donde jugadores de experiencia estaba Máximo Banguera, estaba Edmundo Sura, y bueno, de ahí esa buena camada de Fidel Martínez, Jefferson Montero, lo teníamos a Hamilton Chassi, a Delgado, a Deison Méndez, es decir, jugadores interesantes e importantes. Entonces, profesor, usted prácticamente se fue en silencio, y resulta que a medida que avanzaba el camino fue cosechando triunfos y Ecuador ganó por primera vez esa presea panamericana. Así que, profesor, hablemos un poquito de esa historia, porque ya le digo, yo antes del 2007 no conocía a Sixto Rafael Bisuete. Yo lo vengo a conocer usted a partir del 2007 con esa consagración en el Panamericano. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Sí, exactamente. Usted está en lo correcto. Y vamos a hacer un poquito de historia, ojalá exista el tiempo y para poder analizar todas las experiencias que ha tenido uno. Bueno, desde el año 93 es donde debuto como técnico de en el fútbol profesional, ¿no? En segunda categoría, en la provincia del Cotopaxi, en el Club Alianza Juvenil. Se abre en la época de Rodrigo Borja un instituto superior de deportes, no sé si recuerdan ustedes, en donde preparaban a atletas de todos los deportes, manejados por profesores extranjeros. Ahí me graduó yo en la primera promoción, ¿no? Y mi profesor fue Juan Carlos Iglesias, un argentino. Así es que terminé yo ese curso como tecnólogo y el profesor Juan Carlos Iglesias trabajaba en la Universidad Tecnológica Equinoccial y me lleva como asistente técnico. Ahí ascendimos a la Universidad Tecnológica Equinoccial al fútbol profesional y luego participamos 2 años. Esos 2 años fue el debut a nivel profesional con la universidad, porque el profesor Juan Carlos Iglesias se fue para Argentina y ya no le contrataron más para el instituto y no podía estar acá. Y yo quedé a cargo de los 2 años en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y después de eso, en uno de los partidos, no sé si tan recordado general Marco Vargas, que era el del departamento creo que de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, trabajaba como investigador de los jugadores, ¿no? De edades. Él era el gerente del Club Deportivo Espoli. Y él me llevó a trabajar en la sub-20 del Club Deportivo Espoli. Ahí pasé 12 años trabajando en el Club Espoli, ¿no? Pero como yo pienso que en todo el país o en algunas provincias hoy ha aumentado el dar información sobre las divisiones formativas de los equipos y no se escuchaba, o sea, por ejemplo, ahora yo no sé quiénes son los entrenadores de la selección, de los equipos en todas las categorías, por ejemplo, de Barcelona, de Emelec, de Liga, de Nacional, no dan a conocer. Entonces todo ese tiempo pasaron inadvertidos, pero sacando muy buenos elementos. Caso, diga usted, Alejandro Castillo, Michael Jackson Quiñones,
Ibarra, bueno, todos los de la camada del Club Deportivo Estelí, ¿no? Porque yo aparte de que manejaba la sub-20, era el director de todas las categorías. Bueno, ahí hasta el año 2006, hasta el año 2006, ¿no? Que paso a formar parte de la concentración deportiva de Pichincha. El doctor Aníbal Fuentes y el doctor Amílcar Mantilla me llevan a trabajar en la concentración deportiva de Pichincha en el 2006, a término del 2006. Y ya en 2007, a mediados, ustedes saben la historia de la selección nacional sub-20, la que hizo un proceso en el colegio de Alcroz, manejado por el profesor Romero Valencia. En ese momento se jugó el sudamericano sub-17, me parece que quedaron en sexto lugar y no le renovaron a Homero. Pero con ese sexto lugar me parece que tenían la posibilidad de jugar los Juegos Panamericanos, que a un inicio no querían saber absolutamente nada porque se había gastado mucho dinero en ese proceso en el colegio. Y bueno, el doctor Amílcar Mantilla no dice, no podemos quedarnos sin participar, voy a ponerme a la cabeza de esto. Profesor Sixto me dice, venga, ayúdeme, ojalá se abra una puerta para usted en ese sentido. Haga un buen trabajo, yo le he visto que trabaja bien, le vamos a encargar la selección panamericana, pero todavía no es definitivo. Esperemos ver si presentamos su currículum, hablamos con el presidente para ver si es que definitivamente se hace cargo de la selección. Bueno, estamos trabajando como 3 meses ya, ¿no? Y definitivamente al viaje ya aceptaron y tuve que irme yo dirigiendo a la selección. Esa selección con grandes jugadores que hasta hoy permanecen en la órbita del fútbol mundial, aparte de que queríamos solventar esa selección con jugadores pasados, que en ese tiempo los Juegos Panamericanos se jugaba con 3 jugadores pasados de edad, y en la mente siempre estuvo Máximo Banguera, porque yo era entrenador de él en el Club Deportivo Espoli, igual a Edmundo Sura, hablamos con él, era el goleador del Imbabur en ese momento, y Carlos Castro, pero a Carlos de último momento no le dejó ir el profesor Eber Hugo Almeida, y tuve que irme solo con los 2 pasados de edad. Pero bueno, ahí recordemos grandes jugadores, ¿no? Desde atrás, por ejemplo, Máximo, un excelente campeonato, Michel Castro, Deison Méndez, Chassi, Folleco, Pinto, que jugaba en Melé, Israel Chango, que jugaba en Liga, y ahí teníamos a Fidel Martínez a un costado, al otro costado teníamos a Jefferson Montero, y adelante teníamos a Pablo Ochoa y a Edmundo Sura. No sé si recordarán. Bueno, yo me acuerdo como que fuera hoy día, porque era el primer logro y que el que me catapultó para llegar a la selección nacional. Esa es la historia, ¿no? Desde ahí ya manejar las selecciones nacionales sub-20, sub-17, las de mayores, siendo asesor también de la selección femenina, quienes lograron, en la selección femenina lograron el llegar a un mundial de fútbol. Ese era un proceso realizado por el profesor César Zambrano, con el asesoramiento mío. Todo el trabajo lo hizo él, y a última instancia, bueno, los procesos son así, ¿no? Que vino Vanessa y logró el cupo para el mundial de fútbol. Bueno, hasta ahí, bueno, haremos un recuento de la historia, pero siempre desde el año 93 encaminado a la parte de... Pero antes de eso yo me graduó en la Universidad Central como profesor de Educación Física,
y trabajando desde el año 86 en el Magisterio Nacional como profesor de educación física, manejando multitudes de juventudes año tras año. Y así es que, bueno, esa es la labor que hice, siempre pegado al fútbol, no sin antes mencionarles que también jugué al fútbol, jugué en el Deportivo Cotopaxi en segunda categoría, no llegué a primera, porque antes no había primera vez, sino solo la primera y la segunda, y jugué como 6 años en el Deportivo Cotopaxi, representé en Juegos Nacionales, en la Copa en Pro, y bueno, en todos los campeonatos que había por la provincia. Bueno, sí, profe, extenso lo que usted nos ha manifestado, ¿no? Ecuador, recuerde usted que tuvo una buena participación en el Mundial de Alemania 2006 con Luis Fernando Suárez. Nos llegamos a los octavos de final, siendo la mejor participación a nivel de selección de mayores que hemos tenido, ¿no? Vino la Copa América de Venezuela, que no fue lo mejor, y luego el inicio de las eliminatorias para Sudáfrica 2010, donde lamentablemente no comenzamos bien, perdimos con Venezuela 1-0 en la capital, un partido donde Ecuador debió haber goleado, pero la falta de gol en ese momento nos pasó factura y finalmente perdimos ese partido. Luego fuimos a Brasil, perdimos, fuimos a Paraguay igual, hasta que parece que, como lo dijo en su momento aquí en Radio Sucre, el profesor Suárez ya tuvo un desgaste y le dan esa gran oportunidad, profesor, de dirigir a usted a la selección de mayores, ¿no? Para mí, pues, la participación suya fue bastante buena. Imagínese usted, a 2 fechas de terminar la eliminatoria estábamos ahí, con posibilidades grandes de llegar al Mundial, si es que le ganábamos al equipo uruguayo, donde comenzamos ganando 1-0, pero como yo lo dije después, profesor, no me parece que hubo un poquito de desatención de manera inmediata, demasiada emoción luego del gol, en este caso de Antonio Valencia, porque ahí uno tiene que estar más concentrado ante una selección como esa, la uruguaya, que tenía un Cavani, tenía un Suárez y que usted no se podía confiar bajo ningún punto de vista. Usted, bueno, profe, ¿qué sintió cuando le dieron la posibilidad de dirigir a la selección mayor, hacer una campaña bastante buena y por ahí estuvo bastante cerca, profe, de poder llegar a Sudáfrica 2010, que hubiese sido maravilloso para usted y en este caso un tercer mundial consecutivo para Ecuador? Bueno, es la historia de un sueño que como profesional se tiene, ¿no? El primero, el haber llegado a una selección juvenil y con todo lo que se ha hecho, haber tenido esa oportunidad grande. Y yo siempre no he de dejar de agradecer, ¿no?, la oportunidad que me dio el ingeniero Chiriboga. Yo soy muy grato, mis padres me han enseñado estos valores. Yo pienso que uno de los mejores dirigentes del fútbol nacional en la historia, yo diría, porque él ha conseguido todo con las selecciones. Después de un letargo total de la historia del fútbol ecuatoriano, logrando asistir a los mundiales, ¿no?, a 3 mundiales, a mundiales sub-20, y yo pienso que hasta este momento uno de los mejores dirigentes del fútbol nacional. Y así es que soy grato, por eso hablo de esta manera. Él es el único dirigente con mucha experiencia que confió en un trabajo de ecuatorianos que le dimos buenos resultados a su momento, ¿no? A pesar que muchos catalogan de que si no clasificas al mundial es un fracaso en todos los países, pero bueno, eso es así. Nosotros jugamos muy bien esa eliminatoria a Sudáfrica. Yo pienso que los mejores encuentros en torno al modelo de juego, al juego de calidad, si hubiera sido por méritos, yo pienso que teníamos que haber clasificado a ese mundial. Hagamos historia. A la medida de que nosotros llegábamos de Río de Janeiro consiguiendo la medalla de oro, el ingeniero Chiriboga, como premio a eso, me dice: bueno, Sixto, usted ha hecho un gran trabajo, usted va a viajar con la selección o a estar presente con la selección en todos los partidos de eliminatorias. Así quiero que vaya creciendo, que vaya tomando experiencia, y ese es el premio que se ha ganado. Ya. Entonces acá estuve yo en el juego
con Venezuela. No pude ir a Brasil porque en ese momento me encontraba también con la selección sub-15 en el Sudamericano en Porto Alegre, y yo no pude ir con la selección nacional. Y luego fue el partido con Paraguay, ahí ya pude ir acompañando a la selección. Yo estuve en los entrenamientos de esa selección, no opinaba absolutamente nada sobre jugadores, sobre trabajo, sino al momento de que el profe Osma me preguntaban, me solicitaban algún criterio, yo emitía. Yo he sido muy cauteloso en todo eso, y fui en pos de ganar mucha experiencia, no en pos de recibir una selección nacional en esos momentos. Y así es que fui hacia Paraguay, estuve en la banca de suplentes, en donde dirigía el profesor, y bueno, esos son los destinos, esas son las oportunidades que uno no debe perder. Pero si les digo sinceramente, si yo no hubiera estado preparado, si no hubiera sido preparado en la Universidad de Leipzig y todo, yo pienso que no hubiera aceptado. Y ahí no pude ni comunicarme, ni con mi familia, ni con mis hijos, ni mi esposa, que quienes decidían, sino en ese momento que el profesor Luis Fernández Suárez, ante los jugadores, primero él dijo que ya no va más en la selección nacional, renunciaba, y después ante la prensa, ¿no? Y los dirigentes del fútbol nacional ahí se enojaron porque manifestaban que tenían que haberle dicho a los dirigentes primero, no ni a la prensa, para que termine dirigiendo la selección, con la selección de Perú, que a 3 días ya teníamos el encuentro, ¿no? Y así es que dijeron, bueno, él ha renunciado, ahora ¿qué tenemos que hacer? Yo me quedé tranquilo, estuve ahí presente y me quedaba viendo al ingeniero. Yo dije, y yo ya presentí algo, ¿no? De que algo se iba a dar esta oportunidad. Y él me dijo, bueno, en 5 minutos arreglamos esto, vamos. Y a tiempo fueron la mayoría de dirigentes del fútbol nacional a ese partido, y se reunieron no sé en qué habitación, y a los 5 minutos salieron y me llamaron y me dijeron, a ver, profe, usted ha demostrado que tiene muchos conocimientos, tiene capacidad como para poder dirigir. Los hombres que se han preparado, los grandes hombres tienen estas oportunidades. Usted va a dirigir el partido frente a Perú. Ahora, decida usted, es el entrenador, haga todo lo que tenga que hacer, y desde este momento manos a la obra. Desde la noche que viajamos desde Asunción a Quito, nosotros llegamos a las 9:30, Iván Hurtado ya estaba a 7:30 en Parcayacu, porque a medianoche le dijimos a Iván Hurtado que venga a Parcayacu. Él iba a jugar el partido, porque él no fue convocado para esos 2 partidos, pese a que estuvo expulsado un solo partido. Entonces, esa es la decisión primera que tomamos, y decidí llamar a Jefferson Montero como parte de la formación que siempre manteníamos. ¿Qué es la decisión que tomé yo y la más acertada? Pienso que en estos momentos he escuchado del profe Cruyff, que está manejando la selección nacional. He escuchado algo sobre la altura, que tiene que ver jugadores que jueguen en altura para jugar en Quito, y otro grupo de jugadores para jugar en Uruguay. Bueno, eso ya se venía manejando desde hace tiempo, porque la altura no es un mito, es una realidad, y hay que sacarle el provecho. Nosotros no lo hemos sacado el provecho en algunas eliminatorias, porque en su gran mayoría los jugadores ecuatorianos ya salieron a participar, sea en México, sea en Europa, o sea en Brasil, y ellos ya jugaban a nivel del mar, y ya no tenían que tomar esos aspectos
como importantes como para poder jugar en Quito. Y le cuento que en ese momento yo decidí cambiar el 60% del equipo que jugó en Asunción, Paraguay. Ustedes recordarán que yo en ese momento dije, bueno, voy a echar mano de jugadores que están jugando en Quito y gran nivel. ¿Y quiénes nomás eran ellos? Y también tomando en cuenta, aparte de esta situación de la altura, tomando en cuenta quiénes son los que están en mejor nivel y quiénes son los que juegan en los equipos. Como por ejemplo, ¿no? Segundo Alejandro Castillo jugaba con Cholo Quiroz en Nacional, de buena manera, un gran equipo. Entonces digo, no, hay que hacerle jugar a Cholo y hay que hacerle jugar a Alejandro. Hay que hacerle marcar a Omar de Jesús porque él vuela en Quito. Hay que hacerle jugar a Paul Ambrosi, igual que él en ese momento era el mejor marcador aquí en la altura, ¿no? En Quito. Y así, o sea, íbamos amalgamando esa selección y adelante con el difunto Chucho y Iván Caviedes, que en ese momento era una realidad, ¿no? Y yo alcancé a dirigirle a él un solo partido y después se desapareció, ¿no? Por todo lo que en los aspectos que él se ha manejado. Bueno, eso fue lo que hicimos y obtuvimos ese gran triunfo, ¿no? Ese gran triunfo inolvidable porque era el 21 de noviembre. 21 de noviembre, fecha en que no se festejaba, sino era el Día de la Virgen del Quincha, acá en la sierra, en el Cantón Pichincha. Y también inolvidable porque en esa fecha nació mi primer hijo, que hoy tiene 33 años, el 21 de noviembre. Entonces yo no puedo olvidarme esa fecha de mi debut en la selección nacional, porque era el 21 de noviembre. Bueno, de ahí en adelante, no sé si ustedes, o sea, por ejemplo, se ponen a analizar. Si yo perdí ese partido, yo tal vez hasta no hubiera seguido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero ese resultado es el que me afianzó y me dio la oportunidad de seguir. Y después ya vinieron otros resultados, ¿no? Para oficializarme en la selección nacional. Así les cuento, antes que me olvide, yo me acuerdo que fuimos a un partido en México con la selección sub-23, pero en su gran mayoría fue de la selección panamericana, incluidos algunos refuerzos, tipo Gabriel, Aquiles, ¿quién más? Bueno, algunos más de esos que en este momento no recuerdo. Y fuimos y le ganamos en Querétaro 1-0 a la selección mexicana que manejaba este gran goleador, ¿no? del fútbol mexicano. Y en esa misma noche que ganamos ese partido, y como tipo 11 de la noche, yo ya supe la noticia que soy el técnico oficial de la selección nacional. Emisión. Ufredo Borbor también participa de este diálogo con el profesor Sixto Bisuete, exdirector técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Ufredo. Bueno, reiteramos el saludo. Buen día a toda la gran audiencia de Ecuador y el mundo entero. Estamos hablando con el profesor. Yo digo, no quiero quedar bien con nadie, no tengo por qué regalarle nada a nadie, pero es verdad. Con el exitoso técnico ecuatoriano. Una distracción nos costó quedarnos fuera del mundial, profe, pero primero voy algo rapidito. ¿Cómo anda su pueblo? Guaitacama, ¿qué sabe de Guaitacama, profe? Buen día de Dios, Ufredo Borbor le saluda. Bueno, Ufredo, buenos días, gracias por esos comentarios, ¿no? Yo creo que siempre he recibido de usted el apoyo, al menos cuando estuve trabajando en la federación en Guayaquil. Yo pienso que te he dejado muy buena relación con toda la prensa de Guayaquil. Y gracias por los comentarios. No, bien, tranquilo. Le tengo todavía a mi madre, tiene 93 años, vive con 2 hermanas de allá todavía. Y por eso es que nosotros frecuentábamos siempre
nuestro pueblo y no nos olvidamos hasta este momento. No, con tranquilidad, yo pienso que en los pueblos más alejados es un poco más seguro y de no contraer este virus. Nosotros igual acá en el valle, ¿no? Yo vivo acá en el valle de San Rafael, alejadito del mundanal ruido, y que no pasan carros, que no hay mucho tránsito de personas, y eso ha sido favorable para todos en nuestra familia. Es decir, que igual para todos, ¿no? Para todos los ecuatorianos, para ustedes. Yo sé que en la provincia del Guayas estuvo más afectado, pero ustedes con la disciplina, con todo lo que han programado el gobierno en torno a los cuidados, yo pienso que vamos a salir de esta. Dios nos ha probado en estos momentos a toda la humanidad y ojalá sea para cambio, no para cambio. Unos que mejoremos, otros que seamos excelentes y que los que sigan atrás de nosotros vayan teniendo después una vida placentera en este mundo, ¿no? Yo pienso que hoy nuestros hijos son el futuro y debemos cuidarles más. Nosotros ya hemos vivido añitos en esta vida, pero sin embargo nosotros tenemos que seguirnos cuidando. Un saludo y un abrazo para todos ustedes, igual para que se cuiden también. Perfecto, cuidando a su mamita y que los tantos años que tiene, ¿no? Yo algunas veces he hecho broma con mis compañeros, yo también quiero vivir 100 años, quisiera vivir 100 años. Bueno, ahí está. Tengo dos preguntas así rápidas, profe, rapidita. La voy a hacer al revés, tema selección. ¿Por qué Sixto Bisuete se fue a Bolivia como director, como jefe técnico de las selecciones menores o sub-20, como usted le explica? ¿Y por qué no se quedó en Ecuador, sabiendo que usted es un especializado, graduado en educación física en Ecuador? Y aparte, yo conozco su trayectoria, porque como usted lo recuerda, allá en el 4:30, en la Federador, ahí frecuentábamos y yo era uno de los pocos reporteros que iba al trabajo diario y después para despedir a los muchachos cuando se fueron al Panamericano, y yo me siento orgulloso. Inclusive acuérdate que una vez fuimos con el doctor Johnny Guzmán, psicólogo, que tú fuiste presto y dijiste, bueno, para completar una charla con los muchachos, y de eso siempre se acuerda el doctor Johnny Guzmán, ecuatoriano que reside en Ecuador y él también es entrenador. Él trabajó con Octavio Zambrano en la MLS. Así que, Sixto, ¿por qué no en Ecuador y por qué en Bolivia? Esas son las ironías de la vida, Wilfredo. Esas son las ironías de la vida. Y yo pienso que por méritos debería seguir trabajando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque se ha hecho mucho por el fútbol ecuatoriano, más que todo juvenil, ¿no? A pesar de que con la selección mayor también hicimos un gran trabajo, ¿no? Quedándonos afuera de ese mundial con tan buen fútbol que presentamos, un fútbol de calidad. Pero bueno, ese es el fútbol, los resultados se dieron en ese partido que hasta este momento, yo digo, si tal vez existía ya el VAR en ese momento, yo hubiera jugado el Mundial de Sudáfrica, les aseguro, porque ese partido fue ya escrito desde mucho más antes. Yo pienso que Uruguay y Argentina estuvieron a punto de quedarse afuera de ese Mundial y no les convenía pues a los padres del fútbol sudamericano quedarse fuera, como por ejemplo al señor Grondona, que en paz descanse, él era vicepresidente de la FIFA, que quedarse afuera con Argentina no hubiera sido de lo mejor para él. Igual al señor Figueredo, que en ese momento era presidente de la Confederación Sudamericana y presidente de Uruguay. Cualquiera de Te interrumpo, Sixto, ya que estás tocando el tema. Entonces, ¿usted coincide conmigo de que hubo cosas extrañas? Yo le grité, yo estaba del pupitre transmitiendo y se lo grité a Figueredo de que él metió la mano en ese partido. Perdona que te lleve hasta ese tema, mi querido profesor Sixto Bisuete, por favor, disculpa. Sí. Yo pienso que desde 2-3 partidos antes de llegar a Uruguay ya se vio algunos
algunas cosas raras, como siempre en la Confederación Sudamericana, ¿no? En Colombia, la expulsión de Palacios. El momento que ingresa Palacios, nosotros al minuto 75 estábamos 0-0. Ingresa Palacios, a los 2 minutos que estuvo jugando Palacios fue expulsado. Entonces ahí, menos un jugador, tú sabes que en jugar en inferioridad numérica en un partido eliminatorio es complicado, y aún de visitante. Entonces desde ahí ya comenzaron las cosas medias raras, y así es que bueno, llegamos a ese partido contra Uruguay. Ustedes ven que yo tengo un video que publicaron en un programa, creo que es en Argentina o en Uruguay, en donde analizan el gol que nos hace Uruguay. Primero, una mano clara de un defensor uruguayo, y muy clara, y era penal. Entonces ahí haríamos el 2-1. Pero no se cobra ese penal, no se cobra esa mano, sale en juego. Algunos reclamaron, ahí pecamos de desconcentración. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la intención que con ese penal nosotros clasificábamos al Mundial. Y sale el balón, y así es que llega al área y cobra el penal a favor de Uruguay, a Forlán, Marcelo Elizaga, que no le tocó en ningún momento, sino solo puso el pecho para que en el suelo, ¿no? Para que no dispare, pero se cobró. Y ahí perdimos el partido 2-1, y se nos vino la noche como para poder. Pero sin embargo, hasta el término de la eliminatoria, fuimos hacia Chile con pos de sacar un buen resultado, sea empate o sea victoria, pero no se pudo. No sé si recuerdan que perdimos 1-0 y ahí se quedó el Mundial en sueños. Pero bueno, yo pienso que hicimos un gran trabajo. A veces cuando no hay resultados, nadie se acuerda del trabajo que se hizo, sino solo el resultado final. No sé claro, si... Sí, aquí la última, porque se habla mucho de que Luis Fernando Suárez, como llegó al octavo de final, e inclusive conversó con nosotros la semana pasada, dice, es el mejor mundial, el mejor mundial que hemos jugado, pero en eliminatoria, Sixto, acuérdate que después de los 3 primeros partidos, Ecuador se recupera y comenzaste a golear y le empataste a Argentina. ¿Te acuerdas en esa distracción también de Iván Hurtado, que ganamos 1-0 con gol del Pato Urrutia? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, ese fue a los 96 minutos casi que llega el empate, pero nos hacían jugar hasta que empate Argentina, como antes. Y bueno, pero también los 6 minutos adicionales eran para los dos equipos, lógicamente, pero la presión que metían y todo el mundo, bueno, también empatamos en Uruguay, ganamos en Bolivia, ganamos en Perú. O sea, son resultados históricos que se dio con la selección nacional, y jugamos un gran fútbol. Eso es lo más lindo. Y me siento muy bien, satisfecho de haber trabajado en la selección nacional, orgulloso de haber pertenecido a la Federación Ecuatoriana y haber vestido con sobra de merecimientos ese calentador, esas chompas de la selección del Ecuador, que todos añoran, que todos es el sueño, pero comprarse en Marathon, sí vale la pena comprarse en Marathon si se tiene dinero, pero yo nunca me he comprado en Marathon, sino más bien me he puesto por méritos propios, por haberme preparado bien y seguir vigente, ¿no? Yo pienso que no pierdo las esperanzas de llegar a una selección juvenil nuevamente para sacar adelante a estos muchachos. Bien, Fabricio, la última pregunta de su parte, por favor.
favor, porque estamos ya mismo terminando la entrevista. Sí, profe. Volvemos nuevamente acá. Fabricio Salcedo, mi estimado profesor Sixto Rafael Bisuete. Profe, cuando usted dirigió a la selección de mayores, que ya le dije, para mí fue una muy buena campaña, inclusive en ese partido con Uruguay uno decía, bueno, si no podemos ganar, por lo menos empatemos para de esa manera buscar la posibilidad del repechaje, donde yo creo que Ecuador, si llegaba al repechaje, clasificaba frente a la selección de Costa Rica, ¿no? La gente decía, bueno, lamentablemente no ganamos, o tuvimos chance de ganar con ese penal que no se pitó, ir al Mundial, pero más que sea por lo menos tengamos el empate, no se dio finalmente. Pero en esta selección se habló mucho, profe, de que el profesor Sixto Rafael Bisuete en muchas ocasiones no dirigía él verdaderamente, sino que habían ciertos grupos que mandaban por ahí, como Edison Méndez, Iván Hurtado. Entonces yo voy a la fuente, profesor, coméntenos al respecto, porque eso se comentó en algún momento. No, bueno, son comentarios que se dieron por algunos aspectos. La incredulidad en el momento por no haberme conocido, por ejemplo, de Edison, ¿no? Que él jugaba en el PSV, tenía muchos intereses económicos, de televisiones y todo, y tuvo esa posibilidad de manifestar, ¿no? Yo no siento ningún rencor, no siento absolutamente nada, porque fácil hubiera salido de esos comentarios, ¿no? Yo pienso que eso hay que dejar de lado, pero le cuento que todo eso es mentira. Y ustedes saben por qué, porque en estos momentos que no sé qué periodista, Carlos Luis Morales, me parece, Carlos Víctor Morales hace un programa, ¿no? Realiza un programa en donde les invita a jugadores, a entrenadores, a hacer recuentos de la historia. Y usted verá, he visto a Novoa, he visto a Edison Méndez mismo, a Iván Hurtado, a todos, y que ellos en ese momento no coinciden de lo que hay los comentarios. A Iván Hurtado le escuché que ha sido uno de las mejores selecciones que ha jugado él. Igual a Edison Méndez, las palabras textuales de él, las selecciones del profesor Bisuete fueron las que mejor jugaban de todas las selecciones en la historia. Igual de Cristian Novoa, de Alejandro Castillo, todos ellos. No podía haber hecho eso, porque no podía durar yo siendo un títere de cualquiera de ellos durante toda la eliminatoria. Se deben haber dado cuenta los dirigentes, los mismos acompañantes del cuerpo técnico. Pregunten a Olger González, pregunten a Julio Rosero, que él vive, que no fue así las cosas, ¿no? Son comentarios que se vertían porque hoy, por ejemplo, se acerca el capitán, le habla al entrenador, y son fundamentos, son principios que llevamos, y son códigos que manejamos, porque el capitán, no solo el capitán, sino los 11 jugadores, podemos ponernos de acuerdo en lo que le hable al compañero, que hagan tal situación en la parte técnico-táctica, en las transiciones, en el ataque, en la defensa, el cambiar de modelo en los tiros de esquina, tiros libres, y todo eso uno se conversa, ¿no? Pero apenas se acercaba Iván Hurtado cuando era capitán, era que no, que él era el que manejaba, que él era el que decía. Entonces todas esas cosas son pensamientos absurdos que se veían dando, pero sin embargo yo no tenía la posibilidad de hacer un enfrentamiento ni estar mal con la prensa, y uno como técnico se come muchas cosas, ¿no? Por el bien del jugador, por el bien de la selección, por el bien de los dirigentes, todo. Y así es que son códigos que nosotros llevamos y que no han sucedido. O sea, soy certero y les digo la verdad, jamás tuve la posibilidad de que alguien me diga, ¿sabe qué? Juguemos así de esta manera. No podían decir, porque en ese momento yo me manejaba en las charlas técnicas, les daba
a la medida de las posibilidades en esos momentos, utilizando la tecnología ya, ¿no? De análisis, de presentaciones con Infocus, en PowerPoint, hacer el análisis de los jugadores, de los equipos y el análisis nuestro mismo, ¿no? A ver cómo vamos a jugar. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo en todo lo que se ha vertido y en todo lo que han dicho. Cristian. Profesor, sí, Cristian León acá, la última pregunta, y más o menos relacionado con esto que manifestó Fabricio, y para que quede muy claro, porque en su momento se dijeron muchas cosas, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y se especularon muchas situaciones. ¿Qué pasó, profesor, en aquel partido en territorio colombiano cuando Iván Hurtado se le acercó a usted? Que me parece que iba a hacer un cambio. Iván Hurtado se le acercó a usted, algo le dijo. ¿Qué fue exactamente lo que pasó ahí, profesor? Porque, repito, después de eso se dijeron muchas cosas. Bueno, eso yo le había dicho, ¿no? Que Iván Hurtado el capitán, y yo el técnico que manejaba desde la línea. En esos momentos se me acercó Iván, ¿no? Y me dijo que sigamos en esa misma línea del orden de defensa, que no tengamos ningunos cambios porque todos están jugando bien. Vean, que analicen bien. Entonces conversamos porque hubo una para del partido, pero esa es una conversación que se debe tener. Esa es una relación que se debe tener. El capitán es el segundo entrenador dentro del campo de juego. Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos una muy buena relación, tanto dentro del campo de juego como fuera del campo de juego, porque siempre nos reuníamos y analizábamos los partidos. Y a veces no con todos, sino con la gran mayoría de los experimentados. Fíjese cómo usted puede manifestar eso si teníamos a José Ceballos, a José Francisco, a Marcelo Lizaga, a Iván, a Neisser, a Walter Rayoví, a Alejandro Castillo, que era como mi hijo, que es como mi hijo, porque yo le dirigí desde los 14 años en Espoli, a Cristian Novoa, que le traje yo desde Rusia, que nunca le habían traído, que nunca le daban la oportunidad. Entonces, todo eso, yo pienso que había una muy buena relación en torno a los diálogos, a las concentraciones, porque cuando todos se ponen de acuerdo y hay muchos pensamientos, se fluye mejor toda actividad, ¿no? Y así es que el trabajo en equipo sumó muy buenos resultados a la hora de definir y a la hora de la verdad. Hoy se trabaja en equipo, como siempre, en toda institución se trabaja en equipo, ¿no? Entonces son parámetros que se toman y el trabajar en equipo no significa solo el jugar bien dentro del campo de juego, sino en aflorar los valores, el sentimiento, porque yo les voy a decir una frase: como sentimos, rendimos. Y esa relación que había entre nosotros como ecuatorianos y como profesionales, yo pienso que fue muy buena, y por eso rendían bien. Lastimosamente no vamos a buscar culpables en este momento, pero ustedes analicen todos los partidos que se juegan en esta eliminatoria y a ver cuántos goles no fueron convertidos y cuántas situaciones de gol nosotros creamos. Frente a Brasil, ¿cuántas situaciones de gol creamos? Como 25-30. De esas 25-30 embocábamos unas 4 o 5, hubiera sido otro el cantar. Y así es que toda esa situación hace en torno al trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, como vuelvo y repito, es aflorar los valores que se tienen individuales, de solidaridad, de cooperación, de no tener envidia de nada, de empujar el
el barco para el mismo lugar. Y así es que todas esas cosas se dieron y yo me siento tranquilo, a veces intranquilo, sí, a veces intranquilo, valga la redundancia, porque todos esos comentarios que se ven son mentiras. Y eso ha desdibujado un poco la profesión, el que la mayoría de dirigentes crean que uno no tiene la personalidad como para poder manejar. Si no hubiera tenido la personalidad, no hubiera durado ni 2 partidos en la selección nacional. De veras, ahí sí se ve la casta de un entrenador, el haber entrenado la selección nacional de mayores. Muy bien, perfecto, profesor. Le quedamos muy agradecidos por haber dialogado con nosotros y ojalá podamos conversar en otra oportunidad. De éxitos, profesor. Igual, gracias a Cristian, a Raúl, a Wilfredo, un gran abrazo, cuídense mucho, Fabricio, y estoy a la orden, ahora estamos dedicados a estudiar, ¿no? Estamos viendo en estos momentos, empapándonos de las nuevas tendencias de entrenamiento, vamos a ver la metodología EXUS, el CORE, para qué sirve. Hoy dicen que los entrenamientos estáticos ya no sirven, ahora hay que hacer solo estiramientos dinámicos, bueno, todas tantas cosas. Y en torno a la parte táctica, la parte cognitiva, ¿no? Que siempre nosotros veníamos también trabajado, pero con otros términos. Nosotros sabíamos los principios, no sabemos qué es el fundamento del fútbol, qué es lo que se hace. A ver, atacamos y defendemos. Ahora dice que el creador de eso es las transmisiones es Mourinho, y eso fue desde antes, ¿no? Atacamos, defendemos, cuando robamos el balón nuevamente contraatacamos o atacamos, y cuando perdemos el balón nos replegamos. Esas son las transiciones. ¿Quién hace mejor y más pronto esas transiciones? Es un equipo imbatible o un equipo que hace muchos goles. Y todos, hoy, lo único que nosotros debemos cambiar como entrenadores ecuatorianos, formarle al futbolista en la parte cognitiva, ¿no? Que sepa decidir, que la toma de decisiones sea mejor en cuanto a los principios tácticos. Como sabemos los principios tácticos, ofensivos, defensivos, cuántos son, en eso no nos vamos a meter. Pero en eso sí estamos muy claros y estamos a la orden del día. Entonces, que no es que los ecuatorianos no tenemos los conocimientos, no tenemos absolutamente nada de personalidad, pero falta las posibilidades. Si a un ecuatoriano le dieran o le dieran a manejar Liga Deportiva Universitaria, le dieran MLE, le dieran Independiente, fácil, queda campeón, porque tiene primero la parte económica, segundo infraestructura y organización. Y así es que solo falta las oportunidades del entrenador. Gracias por la posibilidad y ojalá haya servido de mucho.